Fallos mecánicos constantes, motor ineficiente, suspensión y sistema de rodaje sobreestresado, diseño del chasis originalmente rechazado, falta de armamento secundario para su defensa contra infantería, peso de casi 70 toneladas y perfil extremadamente notorio son apenas algunos de los muchos fallos que presentó el Ferdinand Elephant, un cazacarros alemán que se encuentra muy cerca de ganarse el título del peor blindado producido entre su categoría, cuya única competencia directa que me llega a la mente es el Jagdtiger, que también es todo un caso, pero el día de hoy vamos a centrarnos en el primero y descubriremos el por qué se puede considerar un fracaso al momento de cumplir el rol de cazacarros. Bienvenidos queridos espectadores a un nuevo documental y a lo largo del mismo veremos el diseño, producción e historial de combate del Ferdinand, posteriormente renombrado a Elephant. Pero si quieres pasar directamente a alguno de los puntos mencionados, te invito a que le eches un ojo a los capítulos de la barra de reproducción. Y por último, antes de empezar, si quieres apoyarme ya está disponible la sección de miembros de pago del canal. Ahora sí, y sin mayor dilación, yo soy de Auslanda y acompáñame a descubrir por qué considero esta bestia de metal como la peor producida dentro del ejército alemán. Al igual que todos los cazacarros producidos por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, la historia del Ferdinand comienza con el desarrollo de un tanque, el cual era nada más y nada menos que uno de los prototipos del que se convirtió en el Tigre 1. Para mayo de 1942, Henschel y Porsche estaban compitiendo para ganar la licitación del que se convertiría en el tanque pesado de la Panzerwaffe, el famoso Tigre 1, para el que ambas empresas tenían propuestas sumamente diferentes la una de la otra. Porsche había logrado un diseño que en producción alcanzaría las 60 toneladas y sería impulsado no por uno sino por dos motores Porsche tipo 101 de 306 caballos de fuerza cada uno, y por si fuera poco, ambos eran eléctricos, alimentados a su vez por otros dos motores a gasolina. Si bien la solución que había logrado Porsche era completamente novedosa y hasta cierto punto terreno inexplorado, precisamente aquí radica uno de los problemas. Pese a que el Tigre del Dr. Ferdinand contaba con un corazón dual, el mismo se encontraba falto de la potencia necesaria para mover con soltura la gigantesca masa del blindado. El clavo en el ataúd de este proyecto llegó tras una comparativa directa entre los modelos de Henschel y Porsche a mediados de 1942, donde no solamente se determinó como superior al blindado de Henschel, sino que el prototipo del Dr. Ferdinand terminó por sufrir daños al motor irreparables en plena prueba. Sería lógico pensar que aquí terminaría la historia del Tigre de Porsche, pero había un problema, y uno muy grande, pues la producción de los blindados había comenzado antes del visto bueno del Führer, por lo que se contaba con 100 chasis terminados para el momento en el que el proyecto fue cancelado. Los alemanes se encontraban con una problemática gigantesca, pues la construcción de estos blindados, realizada en principio por la confianza que tenía Ferdinand en su propio modelo, además del inicial favoritismo del líder alemán por el prototipo de Porsche, representaba una gigantesca inversión de tiempo y de materiales. Tan solo la fabricación de los motores requería grandes cantidades de cobre, material estratégico con el que los alemanes contaban a cuentagotas. Además de que la desmantelación supondría el desperdicio de las horas de trabajo invertidas en el lote de blindados, por lo que en diciembre de 1942 se decidió aprovecharlos para cumplir con un rol diferente, el de cazacarros, y para hacerlo, los chasis serían enviados a Nibelungenwerke, en Austria, la mayor fábrica de tanques de todo el que fue el Tercer Imperio Alemán, donde se les aplicaron los siguientes cambios. A diferencia del prototipo inicial que tenía los motores montados en la parte trasera del blindado, los mismos fueron movidos hacia la zona media del vehículo para su uso como cazacarros, montando su arma en la parte posterior del vehículo. Además de esto, los motores, al demostrarse poco eficientes, se cambiaron por dos Maybach HL120 que eran capaces de generar un máximo de 300 caballos de fuerza, mismos que estaban presentes en blindados como el Panzer IV. Cabe destacar que debido al cambio en la disposición de los motores, el diseño final del blindado hacía uso de tres compartimentos distintos, el del conductor hasta el frente, al centro el motor y en la parte trasera se encontraba el compartimento del cañón. Otro muy importante cambio junto con la adición de la superestructura para montar el cañón, el cual pasó de ser el Kampfwagen Kanone 36 de 88 mm montado en el Tigre 1 al aún más potente Pak 43 L71 de también 88 mm, fue el incremento de su blindaje, alcanzando los 200 milímetros de espesor tanto en el frontal del chasis como en la casamata gracias a placas que iban atornilladas al blindado. Aunque cabe resaltar que tanto en la parte posterior como en los laterales se mantuvo con el blindaje de 80 milímetros que presentaba el prototipo original.
El cañón del cazacarros era capaz de girar 15 grados horizontalmente, además de tener 18 grados de elevación y 8 grados de depresión. Es importante mencionar el hecho de que el arma del que hacía uso era uno de los cañones antitanque más poderosos de los que dispusieron los alemanes en toda la guerra, y en conjunto con el resto del blindado, el nuevo cazacarros bautizado como Ferdinand, en un primer momento en honor a su creador, alcanzó las 65 toneladas de peso, convirtiéndose en ese momento en el blindado alemán más pesado en entrar en producción, título que le sería arrebatado posteriormente por el Jagdtiger, y gracias al desproporcionado tonelaje del cazacarros, castigaría severamente su desempeño, limitándolo a una velocidad máxima de 30 km por hora. La silueta del Ferdinand era extremadamente notoria, alcanzando los 8.14 metros de longitud, los casi 3 metros de altura y contaba con un ancho de 3.38 metros. En total, se necesitaba de 6 hombres para mantenerlo operativo en plena capacidad, quienes eran un conductor, operador de radio, comandante, artillero y 2 cargadores. Gracias a disponer de algunos de los que fueron los mejores obreros especializados alemanes en una de las mejores fábricas de blindados de su época, la labor de reconversión, encargada a principios de 1943, fue culminada en mayo de ese mismo año, aunque no lo harían sin antes presentar notorias fallas que serían vistas en el combate. En total, 91 chasis del Tigre de Porsche fueron convertidos al Ferdinand, los cuales estuvieron listos justo en el momento en el que comenzó la batalla de Kursk, durante la que fue la Operación Ciudadela, la mayor batalla de tanques de toda la Segunda Guerra Mundial, comenzada el 5 de julio de 1943. Los Ferdinands fueron dispuestos para la operación, pero en lugar de usarse como cazacarros, se emplearon con la misma doctrina de tanque pesado del que hacía uso el Tigre, un error que le saldría bastante caro a los pesados blindados, pues no estaban pensados para el combate cercano ni para abrirle brechas al resto del ejército alemán. Tanto era la notoriedad de este hecho que ni siquiera disponía de una ametralladora en la parte delantera del blindado para hacerle frente a la infantería, el mayor enemigo de cualquier blindado. Tras el final de la batalla de Kursk, 19 Ferdinands fueron declarados como pérdidas totales, mientras que más de la mitad de los 91 construidos requerían reparaciones mecánicas tan severas como el necesitar el cambio total de motores, encontrándose fuera de servicio, y al menos 4 de los cazacarros destruidos fueron eliminados por la explosión de sus motores, los cuales estaban extremadamente sobrecargados. A pesar de las pérdidas y los problemas mecánicos sufridos por los Ferdinands, los reportes alemanes de combate claman haber destruido un total superior a los 300 blindados enemigos, todo gracias a su robusto blindaje, pero sobre todo potente arma, que probó ser en extremo eficiente. Si el éxito de los Ferdinands en combate fue tal, ¿cómo es que me atrevo a catalogarlos como el peor cazacarros alemán? Sencillo, por su escasa movilidad y notables problemas mecánicos, pero es algo que veremos más adelante en las conclusiones de este documental. Al ser un blindado ensamblado a las carreras, muchísimos errores tanto de producción como de diseño le cobraron factura al blindado, pero sobre todo, su poca capacidad de desplazamiento le hacía quedarse atrapado constantemente en el barro, requiriendo ser recuperado por vehículos de remolque que apenas eran capaces de arrastrarlo. El éxito que alcanzaron fue por su arma y no por ser un buen blindado per se, algo que los alemanes sabían perfectamente, por lo que los 50 Ferdinand supervivientes al duro combate en el frente oriental fueron traídos de vuelta a Austria en diciembre de 1943, donde se les realizaron severas modificaciones con tal de permitirles un mejor desempeño en combate a estos gigantescos vehículos. Durante su segunda estancia en la fábrica austriaca se les cambió a todas las unidades los motores, además de añadirles una cúpula de comandante, pero sobre todo se les colocó una ametralladora frontal con la cual defenderse de la infantería, algo que vendría bastante bien para su futuro inmediato. Eso sí, cabe resaltar que los motores, aunque nuevos, seguían siendo el mismo modelo, lo cual no ayudó para la integración de estas modificaciones, pues pasó de las 65 toneladas hasta las 70. Debido al avance aliado por Italia, los primeros 11 Ferdinands listos para el combate tras sus modificaciones fueron dispuestos para este frente en febrero de 1944, donde 2 fueron perdidos al poco tiempo de haber llegado a Roma tras no poder recuperarlos, aún disponiendo de un blindado de recuperación creado específicamente para cumplir con la pesada labor de arrastrar al Ferdinand. Si bien este cazacarros, tal y como lo demostró en Kursk, era capaz de causar severas pérdidas a sus enemigos, la superioridad aérea aliada impidió que repitieran su éxito del frente oriental, pues eran atacados desde el aire e inmovilizados, momento en el que sus tripulaciones preferían abandonarlos dada la imposibilidad de repararlos, además de que tal y como le pasó al Tigre II y al Jagdtiger,
Los puentes se convirtieron en uno de sus rivales más grandes, los cuales colapsaban al momento de sostener sus desproporcionadas dimensiones. En abril de 1944, el resto de los Ferdinands que se encontraba siendo modificados en Austria fueron completados, disponiéndose para su uso nuevamente en el frente oriental, para ser utilizados en el batallón de cazacarros 653. En mayo de ese mismo año, se dio la orden de cambiar la designación de este vehículo a Elephant por parte del alto mando alemán, y para finales de la primavera, el resto de los Elephant supervivientes al montañoso frente italiano fueron devueltos a Austria para su reparación y puesta a punto para integrarse de nuevo al combate, junto con el resto de sus hermanos en el frente oriental, los cuales eran apenas 3 de los 11 enviados originalmente al frente italiano. Para el final de la guerra, el último de los Elephants operativos formó parte de la defensa de Berlín, luchando en el poblado de Sosen, a 20 kilómetros al sur de la capital germana. Al final, el Elephant demostró ser un fracaso como blindado, cuyo único punto a rescatar, como se mencionó previamente, fue su propia arma, pero fallando como blindado y específicamente como cazacarros en toda regla. Si bien no ayudó que su bautismo de fuego lo vivió siendo usado como un tanque de asalto más, tal y como si se hubiera tratado de un Tigre, la realidad es que su corta maniobrabilidad y constantes problemas mecánicos le hicieron fracasar a la hora de tan siquiera cambiar de posición, tarea que no solo era deseable, sino necesaria para cualquier blindado que buscara cumplir con este rol. Su notoria figura era otro de los problemas que le hicieron sufrir cuantiosas bajas en Italia, siendo cazado por la Fuerza Aérea Aliada constantemente, y como cereza del pastel, era casi imposible remolcarlo en el momento en el que quedaba atascado en algún bache o lodazal, teniendo que abandonarlo, o como pasó en la mayoría de los casos, destruirlo para evitar que fuera capturado por el ejército enemigo. En consecuencia de todo esto, el Elephant resultó destacar en posiciones defensivas tal y como lo hacía el Nashorn, el cual no solo era más sencillo de darle mantenimiento, tenía el mismo cañón y era de mayor fiabilidad, sino que se disponía en mayor cantidad y que gracias a tener un peso inferior y de un solo motor, su consumo de combustible era mejor, siendo más ágil y desplazándose con una soltura simplemente superior. Lo que sí cabe resaltar es que el resultado final no fue del todo desastroso, tomando en cuenta que el objetivo era utilizar lo que ya se tenía. Sí fue un error haber producido 100 chasis para un blindado que ni siquiera se encontraba probado, y pese a esto, le dieron el mejor uso que pudieron dada la presión que se tenía al estar en una guerra que se empezaba a perder irremediablemente para el momento en el que los Elephants entraron en combate, pero que me resulta necesario apuntar al mismo como uno de los peores cazacarros o directamente el peor producido por el ejército alemán por todos los puntos descritos en este video, y que pese a los mismos y por alguna razón que no me queda clara, muchos entusiastas del conflicto señalan a este blindado como un auténtico éxito y un rival de cuidado, cuando en la realidad no pudo ser más diferente. No fue un completo desastre, pero sí que fue un fracaso con todas sus letras. Y esto fue todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si fue así, los invito a seguir viendo más contenido en este mismo canal, así como pueden convertirse en un miembro si desean apoyar al proyecto monetariamente. Como en cada entrega, los acompañó de Auslanda despidiéndose. Ya nos veremos en el próximo combate.